en este día domingo, 27 de julio del año 2025, calendario gregoriano. Damos gracias al Señor por este día, en que estamos una vez más avanzando, creciendo a través de la gracia de nuestro gran Dios y Salvador Redentor. Por eso en esta tarde desde Stockton, California, la Unión Americana, una vez más, hora del Pacífico, 2 de la tarde, con 1 minuto damos inicio a este servicio de adoración, porque adoramos al Señor, honramos su palabra, predicación por medio de la voz del Espíritu Santo, exhortando e invitando a los hombres al arrepentimiento, mandando, porque es un mandato. La gracia de Dios también predicamos para que el ser humano reciba la salvación, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. La enseñanza también que nuestro Señor Jesucristo nos mostró como parte del aspecto de su ministerio: predicación, enseñanza. Curaba a los enfermos, sanaba dolencias y echaba fuera demonios. Así que en esta tarde, antes de dar inicio, entraremos a la presencia del Señor por medio de su Espíritu y por medio de su sacrificio, sin la cual no podemos tener relación con Él. Pero gloria a Dios por esta bendición que la iglesia experimenta y vive, de estar por medio de la fe en su presencia y decir: Señor, te damos las gracias en esta tarde, Señor, por tu grande misericordia, por tu grande bendición, Señor, por la multitud de tus piedades y por tu gracia divina, Señor, que es parte de tu carácter, en la cual has derramado en nosotros para darnos el perdón de nuestros pecados, Señor, el arrepentimiento que proviene de lo alto, Señor. Te agradecemos en esta hora y pedimos perdón a un Dios santo, que nos limpies de nuestros pecados, Señor, que borres nuestras rebeliones con la sangre preciosa y poderosa y pura de nuestro Señor Jesucristo, y así, Señor, podamos estar en paz y en comunión por medio de este vaso de barro, Señor, débil y frágil. Reconocemos, Señor, que tú eres el más grande, Señor, tú eres el más sublime, el Dios creador todopoderoso, el Dios que tiene toda la sabiduría, todo el conocimiento, y que somos polvo, somos ceniza, somos pecadores salvos por pura gracia. Por eso te adoramos, Señor, por tu grandeza, por tu carácter, por tus atributos, Señor, y te alabamos por lo que tú has hecho y haces, Señor, a través de la historia de la humanidad. Bendice, Señor, a nuestros hermanos en todo el mundo, Señor, a la gente que no te conoce, a aquellos, Señor, que caminan en tinieblas y son esclavos de las tinieblas, y que viven sin esperanza, sin fe, sin Dios, sin perdón. Te ruego, Señor, por almas perdidas que te conozcan, Señor,
que puedan ellos, Señor, a través de la iluminación de tu Espíritu Santo, a través de tu misericordia, ellos puedan venir a ti. Bendice a los hermanos pastores, misioneros, maestros, evangelistas, Señor, que están en otras naciones, en el mundo entero. Rogamos por bendición para tu pueblo, Señor. Asimismo, los que están enfermos, que tienen necesidad de sanidad física, y aquellos que tienen necesidad, Señor, quizás de alimento, techo, abrigo. Uno de tus hijos, Señor, que en este momento tiene grandes problemas, te rogamos por tu bendición y por tus milagros que tú siempre haces, Señor. Cuando los hombres ya no pueden ayudarnos, siempre estás tú allí, porque eres soberano, eres el Dios de todo poder. Te ruego, Señor, que deposites una bendición espiritual en mí, para que yo pueda afirmarme, ser constante, Señor, y seguir creciendo, todo para tu honra, para tu gloria y por amor, tanto a mis hermanos, a mi prójimo. Gracias, Señor, que tu Santo Espíritu, por misericordia, me guíe para poder hablar solo lo que está escrito en tu palabra, Señor. Quita mis pensamientos, mi sabiduría, mi inteligencia, que es vana, que no sirve para nada. Pero aquí, Señor, está tu sabiduría. En el nombre de Jesucristo oramos a un Jesucristo resucitado de los muertos y que vive por los siglos de los siglos. Por este precioso nombre decimos amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Alabado en el vocablo hebreo, aleluya. Alabad al Dios de los dioses, al Creador de los cielos y de la tierra. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Porque no hay otro nombre debajo de este cielo en la cual el hombre puede ser salvo. Jesucristo es el nombre sobre todo nombre. Un nombre que es exaltado, que es único, que es inigualable. Nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a predicar su palabra. En esta tarde predicaremos su obra, predicaremos su sacrificio glorioso, porque por medio de este sacrificio glorioso recibimos el perdón de nuestros pecados, recibimos la vida eterna, recibimos una gran salvación, recibimos un tesoro eterno que nada ni nadie nos lo puede dar. Es por eso que no nos avergonzamos del Evangelio, porque es nuestra esperanza viva que tiene vida, una fe preciosa que es guardada por el poder de Dios desde los cielos. Por eso decimos: bendito sea su nombre, bendito sea su Evangelio, su sacrificio, bendito sea su Espíritu Santo, bendito sea su poder a través de su palabra, bendito sea su palabra desde el libro de Génesis y los 39 libros del Antiguo Testamento, y gloria a Dios por el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, 27 libros que ha sido inspirado por el Espíritu Santo a través de hombres fieles, apartados y santos, que hoy en día lo tenemos como la revelación del canon bíblico de la palabra de Dios.
en la cual el hombre lo necesita día con día para poder conocer a un Dios creador que tiene interés en la salvación de nuestras almas. Y aquí es donde Él se ha revelado. Aquí es donde Él nos habla. Por eso Jesucristo dijo que el hombre no solo de pan vivirá, no solo de cosas materiales, aunque vivimos debajo de este cielo en un mundo físico, pero hay una intensa necesidad espiritual. La salvación del alma, la comunión con este Dios santo, creador de los cielos y de la tierra. Por eso en esta hora vamos a enseñar por misericordia de Dios Lucas capítulo 17, en donde nuestro Señor Jesucristo está formando a sus discípulos, está dándole forma a los vasos de barro, le está proveyendo a través de la enseñanza, a través de las instrucciones y de los consejos, les está dando firmeza en lo que ellos habían creído. Los discípulos van a recibir una bendición de la constancia, una bendición de la perseverancia hasta el fin de su carrera, para poder adquirir crecimiento día con día, crecimiento en el conocimiento de la doctrina de Jesucristo, crecimiento en el carácter de nuestro Señor Jesucristo, crecimiento para conocer la voluntad de su Dios por la cual Él los había llamado allá en Mateo capítulo 10 a los 12 apóstoles. Porque Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino por un corto tiempo de vida, 30 años aproximadamente, un poquito más, que estuvo debajo de este cielo, en un mundo lleno de tinieblas, en un mundo lleno de actividad diabólica, en un mundo lleno de mucha necesidad, un mundo lleno de enfermedades, un mundo lleno de actividad diabólica oprimiendo a los hombres, un mundo lleno sin esperanza. Pero cuando viene el Rey de Reyes, que toma forma humana, concebido por el Espíritu Santo, nacimiento virginal, concepción del Espíritu Santo, y allí viene Jesucristo en carne, sin contaminación, sin mancha, perfecto, puro, santo completamente, ninguna pizca de maldad, de pecado, nada, puro completamente, divino. Nuestro Señor Jesucristo, esa ofrenda fragante que el Padre percibió de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario pagó el precio, preparó a los 12, les dio firmeza, constancia y crecimiento, que ese es el tema en esta tarde. Porque Él tenía que volver a la gloria. Aquel que se hizo menor que los ángeles. Aquel que incluso se puso debajo de la condición de hombre, pero sin pecado. Nuestro Señor Jesucristo dando ejemplo, practicando lo que vivía y lo que enseñaba. Nuestro Señor Jesucristo y los discípulos aprendiendo, meditando, siendo instruidos, porque después de todo Él volvería a su lugar de honor, a tomar ese asiento alto.
y mandaría la promesa del Padre, el Espíritu Santo de Dios enviado del cielo para bautizar a los hombres. Ese es el bautismo del Espíritu Santo, cosa alguna que nunca se vio en el Antiguo Testamento. El bautismo del Espíritu Santo, en la cual estará en vosotros para siempre, no como en el tiempo de los jueces que venía y se iba, no como en el tiempo de Sansón que venía y se iba, no como en el tiempo de David que venía el Espíritu Santo y luego volvía. Ahora es para estar con vosotros para siempre sobre la iglesia. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Él tenía que volver a su lugar, de donde vino, y así consumar el plan eterno del Padre, y así ser heredero nuestro Señor Jesucristo de las naciones, para gobernar ese reino universal, para la gloria de Dios Padre, para la gloria de su Hijo amado Jesucristo. Pero para esto, y para que a través de las edades, este grupo de apóstoles que Él mismo constituyó, tenían que ser enseñados, tenían que recibir clases, tenían que recibir escuela, como hoy conocemos los seminarios teológicos, donde los maestros instruyen al alumno, al discípulo. Jesucristo hizo lo mismo. Era un seminario o una escuela móvil. Enseñaba nuestro Señor Jesucristo, y con su ejemplo los discípulos aprendían lo que Jesucristo vivía y enseñaba, practicaba. Si Él enseñaba a amar a tu prójimo, nuestro Señor Jesucristo daba ejemplo. Sí, Él siempre se preocupaba por el necesitado, sin importar las circunstancias que a Él le rodeaban. Muchas veces Él fue expulsado del templo, muchas veces lo querían matar, pero cuando iba en su camino veía a un ciego, a un mendigo, y Él extendía su misericordia. Siempre tenía tiempo para atender al necesitado. El corazón de nuestro Señor Jesucristo, y los discípulos aprendiendo, para que practiquen ellos lo que el gran maestro les enseñaba, para obtener firmeza y para que sean constantes, para que la palabra de Dios, al practicarla los discípulos, lo que Jesucristo les enseñaba, esa palabra de Dios era absorbida, era encarnada, porque los discípulos la practicaban, la vivían, y entonces era guardado en lo más profundo del alma y de su espíritu, y eso es lo que les daba fortaleza, les daba firmeza, les daba constancia y les daba crecimiento. Practicar y vivir la palabra de Dios no solamente era conocimiento sin práctica, era conocimiento con práctica. Practicar y vivir la palabra de Dios. Y aquí, en este capítulo 17, mis hermanos, al menos tenemos aquí 37 versículos en este capítulo 17. Ya después vamos a seguir avanzando y vamos a llegar hasta la crucifixión, y vamos a llegar a la resurrección en los evangelios, y vamos a llegar a la ascensión, y vamos a llegar allá en Hechos capítulo 1, y vamos a continuar la historia bíblica, cómo se fue formando la iglesia, que no se formó de un día para otro,
sino que progresivamente hubo una transición hasta llegar a los tiempos de Pablo, cuando escribe las epístolas y ya hay un cuerpo doctrinal para la iglesia de Jesucristo. Esto no se hizo de la noche a la mañana. Esto fue paulatino, poco a poco, porque todavía hacía falta revelación divina para la iglesia. Esto solo era el inicio en el libro de los Hechos. Pero antes tenemos que terminar este libro biográfico histórico. ¿Por qué biográfico histórico? Porque nos relata la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es biográfico. Bio, vida, grafé, descripción, la descripción de la vida y de su ministerio de nuestro Señor Jesucristo desde el inicio hasta su muerte y su resurrección y parte de la ascensión. Biográfico. Este evangelio. Sí. Así que aquí en Lucas capítulo 17 voy a leer y voy a dar inicio. ¿Sí? Dice así: dijo Jesús a sus discípulos: imposible que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Lucas 17, hermanos, del versículo 1 al versículo 4, hay una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo para sus discípulos. Y esta enseñanza es sobre el perdón. Sí, sobre el agravio. Sí, sobre la ofensa. Está instruyendo a sus discípulos estos principios básicos, en donde hay una gran importancia de perdonar a aquellos que pecan contra uno. Incluso si se hace repetidamente. El perdón, hermanos, es un principio central en el cristianismo. Ahora, de Lucas mismo 17, del versículo 5 al 10, los discípulos le piden, le solicitan a nuestro Señor Jesucristo que les aumente su fe. ¿Qué tiene que ver esto con la firmeza, con la constancia y con el crecimiento? Tiene mucho que ver, que es la base principal de llevar una vida cristiana victoriosa, de llevar una vida cristiana de gozo, de llevar una vida cristiana ocupados siempre en la obra del Señor y poner nuestros ojos con perspectiva eterna. Cuán importante es la firmeza, la constancia y el crecimiento. Por eso aquí habla sobre el perdón. Aquí los discípulos piden que le aumente su fe. Sí, a través de la enseñanza, a través de las palabras que salen del verbo de Dios, de la palabra de Dios encarnada, que es nuestro Señor Jesucristo mismo, que está con ellos. Y Jesucristo, cuando le piden que le aumente la fe a sus discípulos, Él inmediatamente responde con una parábola. Esa parábola
esa parábola, hermanos, es sobre, mire, esa parábola que Jesucristo, cuando le piden que aumente la fe, sí, Él le responde con la parábola sobre el siervo que trabaja para su maestro, sobre el siervo que trabaja para su amo, sobre el siervo que trabaja para su dueño. Le responde con esa parábola, que lo vamos a ver más adelante. Estoy dando solamente una síntesis del capítulo 17 del evangelista Lucas, el médico amado. Así que después continúa el versículo 11 al 19 y viene la sanidad sobre 10 leprosos en este Lucas 17. Y ahí el Señor quiere enseñar también algo, quiere sembrar esa semilla en el corazón de los discípulos, en el corazón de los apóstoles, sobre los 10 leprosos. Y ese tema tan importante es de que aprendan los discípulos a ser agradecidos. La gratitud, cuán importante es la gratitud. Del versículo 20 al 37, que es el final, habla y enseña a sus discípulos sobre el reino de Dios, la culminación del plan eterno del Señor. Pero antes tienen que transitar por ese camino de enseñanza del perdón, sobre ese camino de enseñanza de crecer en fe, sobre ese camino de la enseñanza de la gratitud. Y hay mucho que el Señor enseñó y habla sobre ese reino, donde explica nuestro Señor Jesucristo que ese reino no es algo que se puede observar físicamente, porque los judíos esperaban un reino físico según el Antiguo Testamento, el reino mesiánico. Así que ellos no se daban cuenta que ese reino tenía que ser primeramente de una manera espiritual. Y allí mismo el Señor anexa sobre su regreso a esta tierra, su segunda venida del Hijo del Hombre. Pero allí mismo anexa ejemplos del Antiguo Testamento, como en los tiempos de Noé, en los tiempos de Lot, Sodoma y Gomorra, para advertir sobre la preparación y la vigilancia. Si tú no adquieres aprendizaje del Espíritu Santo, porque Jesucristo ya se fue a la gloria, ellos fueron instruidos personalmente por el Maestro de Maestros, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Ahora la iglesia en este año 2025, y desde que Él murió y resucitó y envió su Espíritu Santo, Él es nuestro Maestro, la unción del Santo, el Consolador, nuestro Paracleto, el que va a un lado de nosotros para ayudarnos, para consolarnos, para recordarnos las cosas espirituales, para enseñarnos el camino, para darnos sabiduría, para darnos inteligencia, para darnos convicción, mis hermanos, para darnos firmeza en la enseñanza y al mismo tiempo constancia y crecimiento. Importante entonces estos 4 puntos que está enseñando en el capítulo 17 de Mateo. Sobre el perdón, aumentanos la fe, fe y obediencia, la sanidad de los 10 leprosos, la gratitud tan importante y el reino de Dios. Este es, hermanos, una pequeña introducción sobre el capítulo 17 del Evangelio del médico amado, inspirado por el Espíritu Santo y quizás apoyado también por el apóstol Pablo. Sí,
Así que aquí vemos el versículo 1 al versículo 2. Sí, dijo Jesús a sus discípulos: imposible, dice, mire, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien viene. Hermanos, cuando existe tropiezo, no hay firmeza, porque nuestro hermano cae. Cuando hay tropiezo por causa de otro hermano, no va a haber constancia. Estos pequeñitos se apartan y hay un retraso en el crecimiento. La palabra de Dios nos enseña estos tres puntos importantes y el Espíritu Santo del Señor le habla a la iglesia. Recuerde que aquí todavía no está la iglesia, pero sí se está preparando el material, los discípulos, los instrumentos de vasos de barro, en donde el Espíritu Santo estará con ellos y continuarán la obra de Jesucristo. Y aquí en 1 Corintios 15, versículo 58, así que hermanos míos, Jesucristo le enseña a sus discípulos, a sus seguidores, a aquellos que ya habían experimentado el perdón de sus pecados, habían puesto su fe en Jesucristo como el Mesías escrito y profetizado en el Antiguo Testamento por medio de la ley de Moisés, y por medio de la fe ellos recibieron su perdón, recibieron su salvación, recibieron la vida eterna, recibieron al Mesías. Los discípulos que más tarde son llamados primero los del camino y luego en Antioquía los cristianos y más después los hermanos, porque hermanos es de un mismo Padre. Cuando creemos, cuando tenemos comunión por el sacrificio de Jesús y nuestros pecados son lavados y el Espíritu Santo viene al creyente, se añade por el bautismo del Espíritu Santo al cuerpo de Jesucristo, y entonces tenemos un solo Padre, tenemos una sola fe, producto del Evangelio de Jesucristo, tenemos un mismo Espíritu y tenemos un mismo Padre, y entonces de allí proviene la palabra hermanos. Por eso aquí, 1 Corintios 15, 58, el Espíritu Santo a través de Pablo escribe la revelación y le dice: así que hermanos míos, amados, estad firmes. Número 1, estar constantes y estar creciendo en la obra del Señor siempre. La obra del Señor, la obra de Jesucristo, que ya comenzó primeramente con los discípulos, y también una obra que nuestro Señor Jesucristo, que Dios Padre y que el Espíritu Santo había comenzado en la vida del apóstol Pablo. La obra del Señor comienza en la persona, aquí, y después el resultado de esa gloriosa obra en la vida de los hombres. Hay un propósito divino, hay un llamado especial, una constitución hacia ciertos hombres según la voluntad soberana de nuestro Señor Jesucristo. Es derramado también por el Espíritu Santo los dones espirituales dentro del cuerpo de Jesucristo, y todos tenemos un propósito. Así que mis hermanos míos, amados por el Señor Dios Todopoderoso, estad firmes en lo que han creído, estad firmes en el perdón que el Señor nos dio, estad firmes en la gran salvación, estad firmes en la promesa de la casa del Padre, estad firmes, y también
tienen que estar constantes, tienen que perseverar como producto de la gracia de nuestro gran Dios. Al derramar por medio de su Espíritu Santo, somos guiados, somos enseñados, y el Espíritu del Señor va con nosotros, y Él es el que nos da esa constancia. Y Dios Padre, a través del tiempo de vida del cristianismo, tenemos que ir creciendo poco a poco en la obra del Señor. Siempre, siempre, siempre. Y debemos de tener ese conocimiento, esa seguridad, que todo ese trabajo, esa obra del Señor, que nos permite por su bendición hacer, practicar, enseñar, amar a nuestro prójimo, ayudar a los hermanos necesitados, a los misioneros, orar por nuestros pastores. Eso tiene que ir y tiene que crecer sabiendo que ese trabajo en el Señor no es en vano, no es algo que no tiene valor, que no sirve. Es precioso, es glorioso, es del cielo. Debemos de estar seguros de lo que estamos haciendo. No importa el lugar, lo que importa es la causa de Jesucristo. No importa si la gente te oye o no te oye. Lo que importa es la causa de nuestro Señor Jesucristo, su llamado, el propósito de Él sobre nuestra vida. Noé estuvo 120 años predicando día con día, dio testimonio por medio de su fe, dio testimonio por medio de su trabajo hacia el arca. Y solo se convirtieron 8, su pura familia. Pero el Señor, por esa fidelidad, de ese propósito que se cumplió en la vida de Noé, el Señor le agradó ponerlo allí en Hebreos capítulo 11. Por eso, ese trabajo en el Señor no es en vano. Si el Señor te manda a hacer algo en su obra, algunos quieren llenar estadios. ¿Quieren llenar estadios para qué? ¿Para exaltarse el hombre mismo? ¿Para poner nuestro orgullo como Satanás puso su orgullo? Me sentaré en lo más alto, subiré en las alturas y seré semejante al Altísimo. Para eso queremos mucha gente que ni siquiera le predicamos el evangelio para que sean salvos, que ni siquiera tenemos compasión por ellos, que ni siquiera oramos para que el Señor envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha, la necesidad es amplia, hay muchos hombres perdidos, hay mucha falta de ayuda hacia los que predican su palabra, es amplio el trabajo. ¿Y cuánto oramos por ellos? Hermanos, recuerda a Felipe. Felipe tenía un amplio ministerio en Samaria, muchos milagros, la gloria de Dios sobre el ministerio de Felipe, el evangelista, los dones espirituales de sanidad y de milagro, el poder del Espíritu Santo, la llenura, mis hermanos, del Espíritu Santo sobre la vida de Felipe. Y el Señor lo mandó por un alma. Si Felipe tuviera nuestro pensamiento, diría: yo no voy por un alma, yo quiero multitudes. Pero el Señor, su anhelo y su gozo es que vaya por aquel eunuco que tenía esa necesidad de perdón de sus pecados. El profeta Isaías, que es
el que Dios usó para inspirarlo y escribió esa revelación, Isaías 53, y el eunuco venía de adorar en Jerusalén y él se iba para Etiopía, tenía hambre de la palabra de Dios, quería tener una relación con el Dios no conocido, pero el Señor vio su corazón y entonces viene y envía a Felipe para que con el poder del Espíritu Santo sea convencido de las verdades bíblicas que el Espíritu Santo a través de Felipe se le predicó al eunuco, y el eunuco, el Señor lo iluminó en su misericordia y comprendió la necesidad del perdón. Se dio cuenta que hubo un sustituto que murió por sus pecados, uno que fue llevado como oveja a la muerte, que no abrió su boca. Nuestro Señor Jesucristo, el poder de Dios para ser salvo. Felipe solo predicó y el eunuco se fue gozoso como el resultado de su salvación, un gozo que no proviene de las riquezas de la reina de Candace. Hoy vino ese gozo enviado por su Espíritu Santo por tener una gran salvación. Y aquí estamos viendo, hermanos míos, cómo nuestro Señor Jesucristo le enseña a sus discípulos. Y aquí la firmeza, la constancia y el crecimiento en la obra del Señor debe de ser siempre sabiendo que ese trabajo no es en vano. No es en vano. Usted se imagina, Jesucristo lo dijo de sus propios labios, que cuando un pecador se arrepiente de sus pecados, cuando un pecador reconoce que es pecador y que merece castigo, pero hubo alguien sin pecado que tomó su pecado, entiende este intercambio glorioso. Mis pecados Él lo toma y su justicia la tomamos nosotros, y estos pecadores que reconocemos, dice la Biblia, que en el cielo hay gozo cuando un hombre se arrepiente, cuando un pecador se arrepiente. Hay gozo en el cielo, hay gozo en el corazón del Señor, hay gozo en el corazón de nuestro Señor Jesucristo, porque su sacrificio no fue en vano. Por eso el trabajo en el Señor no es en vano, dice aquí. No es en vano. Es por eso que tenemos que predicar siempre la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo, en la cual podemos decir que es la llave para abrir la puerta y entrar al reino de Dios. La obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, de donde proviene nuestro perdón y la salvación, es como la llave para entrar al cielo. La obra de nuestro Señor Jesucristo no es en vano. El poder de Dios para ser salvo. Aquí le dijo a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos. Cuando nosotros, hermanos, leemos los contextos de Lucas, recuerden que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo los pergaminos no estaban por versículos y capítulos, estaban escritos corridos. Parece que se leía de derecha a izquierda también, pero no había versículos y capítulos. Así que cuando vamos más atrás, en el capítulo 16, nuestro Señor Jesucristo ya estaba enseñando sobre la eternidad, sobre lo que hay después de la muerte, después de la vida. ¿Ok? Y aquí nosotros podemos ver, hermanos, cómo nuestro Señor, después de haber enseñado
sobre Lázaro y el rico, sobre la perspectiva eterna. Todo esto, los contextos, es muy importante añadir en una interpretación para no salirnos del tema central de lo que está tratando de transmitir la palabra de Dios. Así que aquí Jesucristo, a través de ese relato en el capítulo 16, nosotros estamos en el capítulo 17, habla de Lázaro y el hombre rico. Y ya dejó en claro nuestro Señor que la eternidad es una verdad. Porque dijo Él que murió Lázaro, que murió el rico, que fueron sepultados. Y en el mundo espiritual aún hay conciencia, aún hay memoria. Uno se lamenta por haber desperdiciado su tiempo y no dedicar a lo más importante, que es la salvación del alma. Y eso ya lo había enseñado el Señor en el relato de Lázaro y el rico, y dejó muy en claro que la eternidad es una verdad. Nuestro Señor Jesucristo lo enseñó, no lo enseño yo. La condenación del infierno lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Yo no he ido a ese mundo invisible para que te diga lo que hay después de la vida o cuando mueres. Pero Jesucristo sí tiene la autoridad de explicarnos y de decirnos, primeramente porque Él es Dios sobre todas las cosas y Él es omnisciente, tiene el total conocimiento, y también Él murió y fue a ese lugar. Y es el único quien está dotado, capacitado para traernos esa verdad de ese mundo espiritual, donde hay un lugar de consuelo, que es el lugar de los que son salvos del sufrimiento y de la condenación. Dos lugares. Y Jesucristo puso muy en claro tanto a sus discípulos como las multitudes de este lugar. Por eso aquí empieza a hablar con sus discípulos y deja muy en claro que la eternidad es una realidad. Y que nadie, también nos dice, que nadie viene del más allá, del mundo de los espíritus, para volver a nosotros y advertirnos. Recuerda que quería aquel hombre perdido que enviara a Lázaro a sus 5 hermanos. Pero no se puede salir de allí después de abandonar este mundo. La Biblia lo enseña enfáticamente y lo asegura. Nadie. El único que puede sacar del lugar del mundo invisible es el Dios Todopoderoso, que es soberano. Si Él quiere y en su sabiduría y en su propósito, Él puede sacar a un Moisés, Él puede sacar a un Elías después de más de 1000 años que vivieron. Es el único quien puede hacer eso. Nadie más lo puede hacer, porque todo está en la mano de nuestro Creador. Así que es inevitable, dice Jesucristo aquí, es imposible, inevitable que las personas tropiecen. Eso es algo que no se puede evitar. Pero ay de aquel, dice, ay de aquel por quien viene ese tropiezo. Ay de aquel que es el causante de que uno de los pequeñitos recién convertidos, uno de aquellos que apenas anhelan y desean conocer a nuestro Señor Jesucristo, y por causa de alguien, de una mala conducta, de una mala enseñanza, lo hace tropezar. Ay por el quien viene ese tropiezo. Es importante entender lo que nuestro Señor Jesucristo quiso decir cuando habló de los tropiezos. No voy a profundizar mucho sobre los tropiezos, pero
pero al menos cuando abrimos las Escrituras, tiene varias interpretaciones los tropiezos. Algunos de una forma y otros en otra forma. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo claro, ¿sí? Como aquí, a ver si lo tengo. Aquí dice, está enseñando el Espíritu de Dios a través de Pablo, y dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente que tropiezo, tropezadero. Fíjate, aquí estamos viendo la palabra tropiezo. Y para los gentiles, locura, dice Pablo a la iglesia de Corinto. O sea, lo que está diciendo aquí, que el evangelio de Jesucristo, cuando va a ser predicado, ¿sí?, no tiene que ver nada con lo que Cristo está enseñando aquí. Solo estoy desglosando cómo podemos interpretar la palabra tropiezo en diferentes maneras en la Biblia. Aquí, el mismo evangelio de Jesucristo, al venir a este mundo, al venir a su nación, al pueblo de la palabra de Dios, que recibió el canon, el Tanaj, Génesis hasta Malaquías, o Crónicas, si tú lo quieres tomar según el canon hebreo. Toda esa revelación del Señor, de un pueblo formado, de un pueblo escogido, de un pueblo guardado, de un pueblo que tuvo el cuidado, de un pueblo que tuvo la presencia de su Redentor, de un pueblo que vio las maravillas, de un pueblo que fue pastoreado en el desierto, de un pueblo que recibió su herencia, la tierra de Canaán, un pueblo que fue librado a través de la historia de los jueces más de 350 años, un pueblo que tuvo reyes, sacerdotes y profetas, un pueblo bendecido, un pueblo que miraba la gloria de Dios a través de aquella columna Shekinah de la gloria bendita, y adoraban y se postraban para adorar al Señor, un Dios que respondía con fuego del cielo para consumir los sacrificios. De este pueblo estamos hablando, y que a través de las profecías bíblicas que tenían en sus manos, como Génesis capítulo 3, donde dice que la simiente de la mujer golpearía en la cabeza mortalmente a la simiente de la serpiente, Satanás. Un libro precioso que habla de aquellos sacrificios, cómo debería de acercarse Adán y sus descendencias hacia el Dios Santo, porque el pecado había entrado al mundo. Por medio de la fe, por medio del derramamiento de sangre, vemos la tipología y las figuras proféticas del sacrificio de aquel que vendría, el Cordero que Dios iba a proveer. Esas figuras proféticas, esas sombras del Antiguo Testamento, todo eso lo tenía Israel. En el libro de Levítico, el sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo ofrecía sangre ajena, y habla de un sumo sacerdote que ofrecería su propia sangre apuntando al futuro. Israel tenía esos tesoros de revelación del Mesías que venía, y así a lo largo de la historia bíblica, que allá en el libro de Malaquías lo sella, que el sol de justicia nacerá y sus alas traerán bendición. Todo eso poseía Israel. Y cuando llegó el Mesías, tropezaron, como dice allí, en la piedra del ángulo, la roca que hace caer.
El evangelio sirvió de tropiezo para ellos porque no creyeron, porque ellos endurecieron su corazón, porque ellos fueron rebeldes, ellos conocían la palabra del Señor. Y ahora que la iglesia nace y el apóstol Pablo, según el propósito divino para ser testigos ante reyes y ante los gentiles, ese ministerio del apóstol hacia los gentiles predicaba a Jesucristo crucificado, Jesucristo resucitado de entre los muertos, para que el hombre sea salvo de la condenación eterna del infierno. Pero los judíos se ofendían. Los judíos se ofendían cuando les predicaban al Mesías, que era el humilde carpintero, nacido en Belén, criado en Nazaret, su madre María y sus hermanos, a los que ellos llamaban hijo de fornicación, a los que ellos llamaban el hijo de José solamente. Otros le decían que era un profeta del Antiguo Testamento, que quizás Juan el Bautista resucitó. Otros decían que era Jeremías, otros decían que era Elías. Mucha confusión en el pueblo. Y cuando se les predicaba de aquel que puso su vida, que fue colgado por 6 horas en el altar del juicio de Dios, donde nuestros pecados fueron puestos sobre Él, y Dios Padre miraba nuestros pecados puestos sobre su Hijo amado y lo abandonó. Y Él quedó solo, Él fue abandonado. Él enfrentó el poder del pecado y el poder de las tinieblas, solo nuestro Señor Jesucristo, diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, cuando todos nuestros pecados fueron puestos sobre Él. ¿Cómo es posible que nos traiga salvación un crucificado, uno que ha sido desechado? Y el evangelio de Jesucristo, cuando se le predicaba a los judíos, fue tropiezo para ellos, porque desecharon la verdad que ya estaba profetizada en el Antiguo Testamento. Por eso Pablo dice: nosotros predicamos a Jesucristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. El mismo evangelio, cuando se le predica, los hombres tropiezan en él porque se sienten ofendidos. Cuando se predica que todos hemos pecado, se sienten ofendidos porque les toca su orgullo. El Espíritu Santo les toca esta verdad profunda. Y cuando el Espíritu Santo habla que solo el Evangelio de Jesucristo nos puede dar perdón y salvación de la condenación del infierno, y que el hombre no arrepentido atesora ira para el día de la ira y la justa revelación del juicio de Dios, el hombre se ofende, y el mismo evangelio viene a ser un tropezadero para ellos. La gente tropieza a través de Jesucristo, su evangelio, y se sienten ofendidos. Por eso aquí dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles también locura. Para el pueblo de Israel fue tropezadero porque estaba escrito, estaba profetizado, estaba tipificado. Pero ellos tropezaron hasta esta verdad. Ahora Pablo le predica a los gentiles, le predica a los que no pertenecen a la nación de Israel, y ellos decían que era una locura. ¿Cómo me puede salvar a alguien desechado? ¿Cómo puede darme salvación a alguien que murió como un vil pecador, criminal, malhechor? ¿Cómo puede salvarme a alguien
colgado en una cruz. Eso es una locura, decía el gentil. Y el apóstol le dice a la iglesia que nosotros hemos sido santificados, que nosotros tenemos el poder de Dios de la salvación. Para nosotros el Evangelio de Jesucristo es poder de Dios para salvación, es la sabiduría de Dios y por medio de ella viene la justificación, la santificación y la verdadera sabiduría. Pero para muchos es tropezadero, tropiezo. De esta forma la Biblia enseña sobre una clase de tropiezo en la cual los hombres se ofenden cuando se les predica la verdad, cuando se les predica la existencia del infierno, de la condenación eterna, de ese lugar de horror y de terror, de ese lugar de llanto, de ese lugar de lágrimas, de ese lugar de tormento, tormento físico, tormento mental. Y que un día, por ofenderse en no recibir el Evangelio y reconocer que estamos condenados y que no somos más que miserables pecadores, que somos corruptos moralmente, que tenemos una naturaleza caída, que no hay quien busque a Dios, que todos nos hemos desviado. El hombre se ofende y rechaza el Evangelio, y el Evangelio viene a ser un tropiezo para ellos. De esa clase de tropiezo habla Pablo, pero Jesucristo le enseña a sus discípulos: imposible que no vengan tropiezos más, hay de aquel por quien viene. Aquí le está dando otro sentido de clase de tropiezo existente. Es inevitable que las personas tropiecen, pero hay de aquel por la que viene. Aquí está hablando de un juicio que vendrá sobre aquel que sirve de tropiezo a uno de los pequeñitos. Le está hablando a los discípulos, le está hablando a la futura iglesia. Todavía no está la iglesia, está haciendo los preparativos, está dando firmeza a los discípulos. Ya les habló de la realidad de la eternidad en Lucas capítulo 16, que es existente la condenación del infierno y no por ningún motivo tenemos que ser tropiezo a ninguno que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Aquí, hermanos, dice: ay, aquí dijo Jesús a sus discípulos, imposible es, inevitable es que no vengan tropiezos. ¿Puede tropezar la persona individualmente por causa de su pecado? ¿Puede tropezar la persona o el nuevo creyente por causa de una herejía, de una falsa enseñanza? Eso lo dice la Biblia y voy a mostrar textos bíblicos. También puede tropezar uno de estos pequeñitos de nuestro Señor Jesucristo, que apenas son niños recién nacidos, que el Señor por su misericordia regeneró ya por su Espíritu Santo. Ese espíritu que estaba muerto en sus delitos y pecados, ahora es salvo, ahora recibió el perdón, ahora comprendió la obra de Cristo Jesús. Pero hay de aquel que hace tropezar por su conducta o por su mala conducta a uno de estos pequeñitos. Ay, dice aquí, ay, te lo voy a poner en grande, ay de aquel por quien viene. ¿Por qué dice ay en la Biblia, en la palabra del Señor? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento podemos nosotros ver el significado de la palabra ay. Tiene también varios significados, pero aquí el ay, que se utiliza con mucha frecuencia como una exclamación de dolor,
como una exclamación de lamento, como una exclamación de advertencia, una expresión de ay, significa o refleja sufrimiento, juicio divino, o una llamada de atención urgente. Esto es algo urgente. No hagan tropezar a ninguno de mis pequeñitos. Estoy advirtiendo cuando digo ay, porque puede venir un mal sobre ti, sobre aquel que pone el tropiezo. Lamento y dolor, tristeza, una situación de desastre o sufrimiento. En el Antiguo Testamento, hermanos, cuando se habla de las consecuencias del pecado, Dios usó muchas veces el ay, un grito de dolor ante lo que está por venir. Aquí dice ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Imposible, es inevitable que vengan los tropiezos. Habrá tropiezos, pero puede ser por causa propia, pero puede ser por una mala enseñanza, o puede ser también por una mala conducta o un mal ejemplo de un líder o de un cristiano maduro que no le importa a su prójimo, a su hermano, que no discierne, que no tiene cuidado de ellos. En el Antiguo Testamento, la consecuencia del pecado es un lamento de dolor ay ante lo que está por venir. En Isaías capítulo 5 y versículo 8. A ver, voy a ver Isaías aquí. Vamos a ver Isaías. Hay un ejemplo aquí del ay. Antes de entrar a continuar con el versículo de Lucas 17, vamos a ver aquí Isaías 5, 8, mira cómo dice. Dice aquí, dice, os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Hablando de Jerusalén, dice que él plantó una viña en un lugar fértil, lo había cercado, lo despedregó, plantó vides escogidas, edificó en medio una torre, o sea, le dio todo el cuidado. Pero su resultado fue uvas silvestres, fruto que no servía. Ahora, pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho por ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, su protección, y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos. Y aún así a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ellos. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Ahora sí, mire el 8. ¡Ay! ¡Ay! Lamento, dolor, juicio. Es lo que está enseñando Jesucristo aquí. ¡Ay! De aquel por quien vienen los tropiezos. ¡Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo! ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos, dice el Señor, de parte de Jehová de los ejércitos, que las muchas casas han quedado asoladas sin morador, las grandes y hermosas. ¡Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende!
ay está hablando de juicio. En el Antiguo Testamento, hermanos, quiero explicar por qué Jesucristo toma esta enseñanza bíblica del ay, situación de dolor, tristeza, sufrimiento, juicio divino, llamada de atención urgente, es lo que está hablando el Señor. Lamento por destrucción, para expresar, también lo usaba cuando iban a caer las ciudades o las naciones, como en Apocalipsis, que habla de un ay de la gran ciudad Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio. ¿Te das cuenta que el ay significa, hermanos, juicio por venir? Y le está enseñando a sus discípulos de ay de aquel que hace tropezar a uno, porque la eternidad es una realidad. El mundo espiritual, al abandonar este mundo, es algo real. Así que tienen que estar firmes en mis enseñanzas, tienen que ser constantes, tienen que ser la luz del mundo, tienen que ser la sal de la tierra. Todos esos contextos ya los leímos nosotros en semanas anteriores. Y le está enseñando estas verdades para que sean discípulos genuinos, para que sean discípulos que practiquen lo que el conocimiento les está dando nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos entonces que Jesucristo nuestro Señor le dice ay de aquel. Es inevitable que las personas tropiecen. Muchos van a tropezar por causa propia, por culpa propia. Otros van a tropezar por las falsas enseñanzas de los maestros. Sí, y esto lo vemos aquí nosotros, miren. Aquí en Romanos capítulo 16 y el versículo 17. Mire cómo habla Jesucristo nuestro Señor del peligro en que estamos los que enseñamos la palabra del Señor. Si no tomamos en serio lo que vamos a enseñar, si no tomamos tiempo para orar, para recibir la dirección del Espíritu Santo, para transmitir las verdades bíblicas, para no cometer errores y herejías, mala interpretación, también hay un ay para ellos. Y dice que es mejor que se amarre una piedra de molino. Es mejor, dice en el versículo 2, que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Pedro lo sabía bien. Ellos van a ser líderes. Andrés estaba siendo instruido, iba a ser líder junto con Santiago, junto con Juan, junto con Jacobo, junto con Bartolomé, junto con los 12. Hay de ustedes, líderes, si enseñan, como dice aquí, mas os ruego, hermanos, en Romanos capítulo 16 y versículo 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, en contra de la doctrina de Jesucristo. Es lo que está diciendo, que vosotros habéis aprendido. La doctrina que aprendieron los discípulos, los apóstoles de Jesucristo, la doctrina que los apóstoles transmitieron a los oyentes cuando fue formada la iglesia, las cartas universales
de Santiago, de Pedro, escritas a los de la circuncisión, a los de Bitinia, a los de Capadocia, a los de Asia. Las cartas pastorales del apóstol Pablo a Timoteo, a Filemón, a Tito. Las cartas o epístolas para la iglesia, las 13 del apóstol Pablo para la iglesia. Hay de los que causan tropiezo en contra de la doctrina de Jesucristo. Ellos, los líderes, los 12, que fueron llamados para ocuparse de la circuncisión, el apostolado para los de la circuncisión, el apostolado para Israel, para los judíos, para anunciar el reino de Dios, el reino de los cielos. Y también Pablo, como líder, que se le dio las doctrinas, también él fue instruido por nuestro Señor Jesucristo. Y aquí están escritas y se los transmitió a Roma, se los transmitió a Corinto, se los transmitió a Gálatas, se los transmitió a Éfeso, a los efesios, se lo transmitió a Colosas, los colosenses, se lo transmitió a los tesalonicenses, se los transmitió, hermanos míos, a las iglesias de aquel entonces, y las mismas iglesias que el Señor constituyó a algunos pastores. Esos pastores tenían que seguir con la misma línea de la doctrina de Jesucristo y de los apóstoles, y luego ellos así sucesivamente. La responsabilidad sobre los líderes de transmitir la palabra de Dios con mucho cuidado, con temor y temblor, dirigido por el Espíritu Santo. Así que también los tropiezos vienen sobre los que, aquí dice, los tropiezos en los que vienen en contra de la doctrina que vosotros aprendieron, que ustedes aprendieron. ¿De quién? De los apóstoles y de Jesucristo. Eso tiene una línea teológica, una línea de pensamiento. Tú no puedes agarrar un versículo bíblico, uno solo, y de ahí en tu mente haces una revolución y una interpretación de acuerdo a tu imaginación. No se puede. Ahí vienen las herejías, las falsas enseñanzas, que tarde o temprano será de tropiezo a uno de estos pequeñitos. Mas hay de aquel por las que vienen los tropiezos. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino. ¿Tú sabes lo que es una piedra de molino? Es una piedra enorme que se usaba mucho, al menos para prensar los olivos y extraer el aceite. Unas piedras enormes de gran peso para triturar el olivo. Dice el Señor que es mejor aquel que haga tropezar, aquel que hace indolentemente la obra del Señor, aquel que no pone cuidado a la obra del Señor, aquel que lo toma con ligereza a sus hermanos, al cuerpo de Jesucristo. Hay sentencia. Hay sentencia. Aunque pase el tiempo, la sentencia va a llegar, porque Jesucristo lo advierte. Ay de aquel